van a tener un cuaderno para tomar notas de lo más importante, ¿no? En este curso es muy valioso que puedan contar con él. Muy bien, entonces vamos a revisar muy rápidamente qué es el proceso de investigación científica y cómo esto está relacionado al problema de investigación. Y entonces cuando hablamos de la investigación, tiene que ver con esa capacidad innata de los seres humanos de poder asombrarnos y cuestionar el orden existente. Eso que es tradicional en los seres humanos de preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas de un modo y no de otro? Y es en esta capacidad de asombro y cuestionamiento al orden existente en que las personas, y en este caso los estudiantes de medicina, los médicos a futuro, deben hacer uso de su ingenio, intuición y conocimiento para poder develar problemas que existen en la realidad, para poder investigar acerca de ellas y generar conocimiento. El fin último de una investigación es generar conocimiento, ¿no? Se supone que ese conocimiento está relacionado al problema que hemos identificado y que plantea una respuesta o una solución en algunos casos frente al problema que se ha investigado. Por eso es que es importante entender el concepto de lo que es investigar. Y los que ya llevaron el curso conmigo conocen este concepto, pero lo vamos a enfatizar y ampliar en un contexto diferente al que teníamos cuando estaban en lo que significa el curso de metodología de la investigación. Por lo tanto, investigar podemos definirlo como el arte de problematizar, preguntar y encontrar respuestas. Y esta definición de lo que es investigar en realidad define todo lo que vamos a hacer al momento de identificar un problema y realizar la investigación propiamente dicho. Y la palabra clave aquí, ¿cómo es que logramos problematizar un hecho que observamos en la realidad? No se olviden que en la vida cotidiana, en la vida diaria, ocurren una serie de hechos, una serie de circunstancias. Muchos de estos hechos incluso son banales, o sea, no tienen mayor importancia, son parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, algunos de estos hechos que podemos observar en la vida cotidiana, tras de ese hecho podría encontrarse un problema que requiere ser investigado. Y voy a poner algunos ejemplos tradicionales y típicos que tengo. Y el primer ejemplo es el de Isaac Newton, que como todos saben, fue un gran físico ah, que según cuenta la historia, un día cualquiera de esos había terminado de almorzar y estaba
haciendo la siesta a la vera de un árbol de manzano. Y de pronto, en el momento como que está entrando en sueño, de pronto una manzana, se desprende del árbol y le cae muy cerca de la cabeza. Y claro, lo que hace es despertarlo. Ah, y entonces, miren, un hecho que puede ser cotidiano, intrascendente, fue vital e importante para Isaac Newton para poder identificar un problema de investigación. ¿Por qué? Él, a partir de ese hecho que le ocurrió, él dijo, ¿por qué es que las cosas caen siempre al suelo? Y empezó a lucubrar algunas posibles explicaciones. Y él pudo a plantear primero una hipótesis y luego a mostrar una teoría a partir del conocimiento previo que él tenía. No se olviden que él era físico, entonces tenía elementos de juicio para poder responder a este hecho. A este hecho, a estas situaciones, a este conjunto de situaciones que él se planteó para tratar de explicar por qué las cosas caían al suelo, a él dijo lo primero, debe haber algo que los atrae. Y así fue planteando una serie de explicaciones que luego a nivel teórico hipotético demostró y producto del cual sale la teoría de la gravedad. Teoría de la gravedad tan vital e importante para el desarrollo de la ciencia. A todo ese proceso de haber identificado un problema a partir de un hecho cotidiano y luego tratar de explicar y luego encontrar una respuesta, estamos hablando del arte de problematizar. Otra situación, otro ejemplo. Resulta que hace unas semanas atrás teníamos un problema y era el día del donante, ¿correcto? Y seguramente más de una vez nosotros hemos visto en la televisión noticias respecto a la donación. Adriana Almendra. ¿No Totalmente. está Adriana? Ok, Adriana. Una pregunta. ¿Qué le llama la atención cuando llega el día del donante? ¿Qué es lo que llama la atención? En términos de noticia. Puede ser, ¿No ve doctor. noticias? No. No sé si, doctor. Sí, doctor. Que no es Ya. donante, doctor. Ya. ¿Qué más nos puede decir Aldair? Presente, doctor. Bueno, yo creo que es lo contrario, ¿no? Más bien en ese día toda la gente va a donar, ¿no? Pero es el único día en el que hay una gran acogida para donar. En cambio, en el resto del No, año la gente estás se hablando olvida. de donación de sangre, pero estamos hablando de Sí. donación en general. ¿Qué le llama la atención? Ah, ¿Qué es lo que resalta la noticia? las cifras de que se incrementan en ese día, ¿no, doctor? De todos los que van a donar, o no solo sea sangre, o resaltan todo, ¿no? Las noticias en especial. Ya, eso sería lo positivo. Lo negativo, ¿cuál es lo negativo? Lo que llama la atención. Que esas cifras o que esos donantes no abastecen a la cantidad de pacientes que necesitan esas donaciones, Ok, muy bien. ¿no? No se olviden que el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe, ¿no? Esa es una máxima. Entonces, tienen que estar conectados con su sociedad. Daniela Sofía.
Presente, doctor. Daniela, ¿qué más, ya independientemente del día de, qué nos podría hablar sobre el tema de la Ah, donación de órganos? ¿Es un problema? ¿No es un problema? ¿Y por qué? eh, sí, Donación de doctor. órganos. Bueno, cuando hablan de la donación de órganos, tratan de enfatizar la importancia que tiene el donar los órganos y qué tanto puede beneficiar Ya, a las personas que lo necesitan, ¿no? Suelen hacer campañas de ok. concientización. Ya, pero ¿qué más? O sea, con más énfasis, ¿qué podría decir en la vida real? ¿Qué es lo que se observa? Que muchas personas no donan, doctor, pero eso está cambiando con el tiempo porque Ya, cada vez más personas pues se están animando a hacerlo, ¿no? ajá. La pregunta es, ¿qué le hace pensar eso? Eh, Debido a que en la televisión, en los medios de comunicación, se nota que está habiendo una mayor acogida ante la idea de donar, aunque no es suficiente de Ujú, todas formas. sí, ok. ¿Qué dice Gilbert Alexander? Sí, presente, doctor. La misma opinión. ¿Es o no un problema la donación de órganos y por qué? Bueno, pues sí se consideraría un problema, ¿no? En este caso porque, bueno, ya con el tiempo se sabe, ¿no? De No, hecho, muchas a veces en ver, conversación... discúlpeme, Gilbert, discúlpame. Y eso es para todos, por favor. A veces, para quitar una responsabilidad en la opinión, en lo que se les dice o pregunta, respondemos en tercera persona. Sí se podría. No, usted tiene que decir, pienso que sí es un problema por esto, pienso que no es un problema por esto. ¿Ya? Y no se sienta mal, sino que es la forma como debemos, ¿no? Ahora, puede que su punto de vista no sea, no lo compartamos, sea diferente, lo respetaremos, ¿no? Total, es un punto de vista porque no todos conocemos necesariamente todo. ¿Ya? Continúe, Gilbert. Está bien, doctor. Gracias por la aclaración. Bueno, entonces pienso que sí sería un problema porque muchas veces entre nosotros, ¿no? Inclusive compartimos algún tipo de información y, bueno, esto de la donación de órganos figura muchas veces en el documento de identidad, ¿no? Y pues se ve que muy pocas personas realmente realizan, ¿no? Este acto. O bueno, al menos manifiestan que lo van a realizar en algún punto. Por eso pienso que sería un Ujú. problema. Muy bien. A ver, Marjorie Regina. Doctor, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches. Sí, sí, claro que sí. Doctor, creo que también uno de los principales problemas de la donación de órganos vendría a ser todos los mitos que tienen que ver con la, con la no elevación, ¿no? de las personas que donan. Creo que es una de las cosas o uno de los principales factores que limita a las personas que puedan donar. Y a Ok. pesar que existe un día en donde pueda existir un día de conciencia para poder, el día del donante, pues creo que no es suficiente para poder eliminar esas barreras de los mitos, ¿no? Ujú, muy bien. En todo caso, Marjorie, ¿usted piensa que valdría la pena investigar sobre la no donación de órganos? Yo creo que sí, doctor. Sería muy bueno que se podría estudiar cuáles son por qué los pacientes tienen limitaciones al donar para que así se pueda combatir, ¿no? Estas Ujú. limitaciones. Claro, no solo los pacientes, sino cualquier ciudadano, ¿no? Ah, en todo caso, ¿qué nos dice Keops? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Keops. Bueno, en todo caso, tal vez se podría hacer campañas, ¿no? Para, No, para no, tratar no. de... No estoy diciendo todavía cuál es la solución. Lo que estoy diciendo Ay, es si es algo que vale la pena ser investigado. ¿Usted qué considera y por qué? claro, claro, doctor, porque al ser investigado, o sea, cuáles son
factores asociados a la no donación. Luego, con el estudio, podríamos tener un poco más en claro los puntos y abordar, ¿no? Desde ahí buscando soluciones. Ujú. Mirla Castellanos. Está Mirla. No está. Teo Rodrigo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted qué piensa? ¿Vale o no la pena tal vez investigar sobre la no donación de órganos? Yo creo que sí valdría la pena, doctor, porque de esta manera, investigando, podríamos identificar las causas por las cuales las personas no donan, ¿no? Que me imagino que deben ser bastantes. Entonces, ya identificar las causas, podríamos dar solución a cada una de estas, ¿no? Muy bien. Creo que la gran mayoría, si no todos, estamos de acuerdo que ese es un tema que valdría la pena ser investigado. Pero jóvenes, estamos haciendo ciencia. No basta que pensemos o que opinemos que nos parece que eso puede ser. Y hasta aquí hemos avanzado algo en la problematización, tratando de explicar por qué este es un problema. En la problematización y en la investigación neopositivista, que es la investigación vigente y en la cual está enmarcado la ciencia de la salud en general, necesitamos mostrar y demostrar que la no donación de órganos, ese problema, ese hecho que estamos identificando, esa situación problemática que estamos identificando, realmente es un problema y que vale ser investigado. Y la única forma es poder identificar una evidencia objetiva que el problema existe en la realidad. Es decir, necesitamos encontrar, buscar, hallar datos objetivos que nos digan que realmente ese es un problema que requiere ser investigado. Y entonces, esa es la diferencia entre la opinión general y cuando empezamos a hacer ciencia. Aldair. Presente, doctor, otra vez. Otra vez. Está usted con suerte, compre la tinca, tal vez pueda ganársela. Muy bien. Dígame. ¿Cómo usted demostraría objetivamente de que realmente es un problema el hecho que la gente no quiere donar órganos? Doctor, bueno, buscando artículos, publicaciones que hablen sobre el tema, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿qué dato puntual? Tal vez datos del Ministerio de Salud de aquí de Perú, en el que muestre las cifras, ¿no? De la cantidad de donantes comparado con la cantidad de pacientes que necesitan esas donaciones, ¿no? Ok, muy exacto. ¿Qué más sabe usted sobre la donación de órganos en el Ministerio de Salud? ¿Sabe usted algo más? No, no mucho, doctor. Ok. A ver, ¿qué nos dice Fiorella? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Fiorella. Sobre lo que estamos conversando, o sea, cómo usted podría mostrar evidencia objetiva de que este es un problema que realmente requiere ser investigado. Bueno, Supongamos doctor. que usted quiere hacer esa investigación. ¿Dónde buscaría y qué tipo de información? Bueno, doctor, trataría de buscar informaciones donde me muestren estadísticas y una de estas páginas podría ser a nivel nacional en INEI o a nivel regional en caso de la DIRESO, ¿no? Si quiero tomar una posición específica. ¿Hay en INE y eso? Sí, doctor. ¿Seguro?
Sí, ¿Y en qué sí, era página? una Porque nunca yo en INEI no he encontrado, bueno, por lo menos hasta donde conozco no hay. Pero dígame qué dato preciso usted buscaría. El porcentaje, doctor, o la tasa de donantes que, no sé, tal vez incrementen anualmente o quizás no incrementan. Ok. ¿Qué sabe usted sobre el manejo de la donación de órganos en el Ministerio de Salud? Bueno, no tengo mucha información, doctor, pero sí, sí podría decir que la donación a veces, al menos en la población donde yo he podido consultar un poco, consultar si estaban de acuerdo con la donación, algunas personas me decían de que no, que mejor era enterrar a sus familiares completos, porque así descansaban de una forma Eso sí, ya son explicaciones, ¿no? Lo que estamos buscando es problematizar. ¿Qué nos dice? Gracias. Iván Elmer. Doctor, buenas noches. Ya, lo escuchamos, Iván. Doctor, yo buscaría, por ejemplo, datos acerca de las defunciones a través de los certificados de defunción. Ya. Podría yo saber cuáles son las causas de la defunción, ¿no? Y algunos de Supongamos que repente, usted, a ver, discúlpeme, Iván, supongamos que usted va a hacer esa investigación aquí en Cusco. ya, Entonces, ¿qué buscaría y dónde? yo Exactamente. buscaría eso en el Cusco, en la Direza, ¿no? En Ya, los registros del hospital, del ya, MINSA, ahí encontraría los certificados de defunción. ya. Sí, y ahí yo sabría cuántos han fallecido y si alguno de esos fallecidos pudo ser, digamos, un candidato a donante, ¿no? ¿Usted sabe que en el certificado de función hay ese dato? Y el certificado de función nos dice la causa por el cual falleció. Claro, pero Eh, dice que porque no recibió donante, ¿eso está ahí? mm, no, sino más bien sabría la causa, ¿no? La causa por la que falleció y, y pues de esa manera yo podría de repente indagar, ¿por qué no donan esas personas, ¿no? O por qué no se enteraron para Claro, donar. pero imagínese cientos o miles, ¿no? Porque el certificado de función no tiene eso, ¿no? Ujú, sí, pero de Sería repente como sería un camino un cabo, largo. un El cabo para camino al el... Gólgota podría ser eso, ¿no? Claro, o sea, Claro. sería usted a la crucifixión y terminaría usted ahí. No, y no está mala. ¿Y sabe por qué ocurre eso, Iván? Sí, Porque al igual que sus compañeros, tal vez no conocen mucho acerca de ese tema. Si empezara a leer acerca del tema de la donación, se enteraría de muchas cosas, dónde puede generar, dónde, qué tipo de información requeriría y dónde podría encontrarla. Pero como no ha leído mucho y más bien su conocimiento, al igual que muchos de sus compañeros, es muy general, no tiene precisiones, ¿no? Es igual que Fiorella me dice en el INEI, en esto, pero no todo está en el INEI, por cierto. Pero en todo caso, eso también explica por qué es importante conocer el tema a profundidad. María Julia, Buenas noches, doctor. ya en el contexto de que usted va a hacer la investigación en la ciudad del Cusco, ¿qué información puntual buscaría y dónde? Doctor, bueno, yo accedería a los datos que tienen tanto Salud y el MINSA, aquí en la ciudad del Cusco, sobre la cantidad de pacientes que estén en lista de espera de órganos y también sobre la cantidad de donantes que ha habido. Muy bien. O sea, se dan cuenta, es una respuesta mucho más concreta y mucho más específica, ¿no es cierto? ¿Y sabe usted cómo se maneja la donación en el ministerio y en salud, María Julia? Doctor, no sé específicamente cómo se maneja, pero sí he visto en las noticias que los datos oficiales que lanza el MINSA y el Salud respecto al año o también por día de los pacientes. Ok, Solo eso, doctor, pero no sé cómo lo sí, manejo. está bien, por eso. Pero por lo menos ya tiene una precisión, tal vez ya
prestado más atención. Muy bien. Lo que existe es un programa nacional del donante. Entonces, como parte de este programa nacional del donante, ellos tienen registros, donde está justamente toda esa información que nos dice María Julia, que habría que buscar. Hasta hace algunos años atrás no había esto. Y entonces había que ir a los hospitales a buscar, por ejemplo, y revisar ese listado de donantes y el listado de gente que había recibido. Ahora no, esa información está disponible y lo tenemos casi en tiempo real, ¿no? Porque hay un programa que tiene unos registros, etcétera, etcétera. Roy Lit, gracias María Julia. Roy Lit. Doctor, A ver, Roy Lit, ¿qué otra información buscaría usted? bueno, más que todo, datos estadísticos, como dijeron mis compañeros, doctor, ¿no? No, ¿qué otra información? Esa era la Ya, pregunta. bueno. ¿Qué otra información? Bueno, cuando uno, por ejemplo, desea donar, la información entra a lo que es la RENIEC, ¿no? Ya. Y podría ser una de las instituciones que nos pueda ayudar si es que desearíamos investigar de este tema, ¿no? Porque Muy ellos bien. tienen datos más exactos. Eso alude a una participación de sus compañeros hace un rato, ¿verdad? Pero ese dato es exacto. ¿En qué sentido, Roy Lit? ¿A qué No se refiere con exacto, que es más exacto? doctor. ¿A qué se refiere con que es un dato más exacto? En el sentido que cuando una persona ya desea entrar a ese registro, obviamente va a entrar a lo que es su DNI, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos tienen estadísticamente, ¿no? Todo eso ordenado, ¿no? En Y, todo caso, la pregunta sería, ¿el dato más exacto es el que plantea usted o el que planteó María Julia? bueno, también sería, ¿no? Eso del registro de NIS o de salud. Bueno, No más le he preguntado eso a Roy Lit. No le pregunto, usted parece política. Creo que debería dedicarse un poco a eso. Es una broma. O sea, me está yendo por la tangente. No, la pregunta es, ¿la información que usted considera que hay que recoger es más o menos exacta respecto a los datos que ha considerado su compañera María Julia? Esa es la pregunta. Son más exactos los de intervenimiento, para mi opinión. Ok. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Julio Arón. Doctor, buenas noches. Sobre la pregunta que Bueno, hice, buenas noches, sobre la pregunta que hice a Roy Lee, ¿qué usted considera que es un dato más exacto que nos evidencia que el problema existe en la realidad? dentro de lo que se mencionó anteriormente, bueno, sería el caso, ¿no? No recuerdo el nombre de la compañera Vamos a anterior, ver, Roy Lee, que mencionó los le recuerdo establecimientos. solamente. Roy Lee dice que los datos más exactos están en el DNI. Y María Julia dijo, no, voy a ir al registro nacional de donantes y voy a ver cuántos están en lista de espera en los últimos años y cuántos año a año han recibido la donación. ¿Cuál de estos datos que muestran evidencia objetiva es más exacto y más preciso para sustentar una evidencia objetiva? Yo me inclino por el último dato, por la última sustentación. Es más específica y, bueno, va más ¿Cuál es la última, si nos haces correcto para recordar? el contexto, ¿no? O sea, es buscar los datos en un sistema nacional, ¿no? De notificación de donantes para poder de ahí sacar data potencial para trabajar, ¿no? En ahí, ¿no? Con esos datos, doctor. ¿Y por qué cree usted que el DNI no? Bueno, O sea, que no es tan exacto, digamos. A no, eso me claro, refiero. claro, sí, porque al final, pues, cuando, digamos, ¿no? Un paciente que figura en su DNI, ¿no? Que si va a donar, a las finales, cuando termina por morir, quizá los que toman las decisiones, ¿no? Ya pasen a la familia, ¿no? O quizá las familias se opongan a la donación por diversos motivos, cultura, etcétera. Entonces, no es tan fiable, ¿no? Los datos que se colocan en el DNI de algún modo, ¿no?
o eso es lo que alguna vez pude leer o experimentar, doctor. Roy Lee. Doctor, ¿Sigue pensando lo mismo? no, ya no, doctor. Sí, estuve analizando. Ok. Claro, porque en realidad primero, muchas veces la pregunta es, todos ustedes, a ver, ¿cuál será la encuesta? Mande un mensaje a la persona o levante la mano, ¿cómo sería? Levante la mano para poder contabilizar cuántos de ustedes realmente vuestro DNI dice que van a donar órganos. Y tal vez más de uno de ustedes en el DNI dice que no van a donar órganos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque tal vez al momento de sacar nuestro DNI o al revalidarlo, no le prestamos atención o la señora, el señor, la señorita que nos atendió ni nos preguntó. Otros ni sabíamos y la señorita asumió que sí va a donar, ¿no? Noelia nos dice que sí, ella va a donar. Jobs también dice que sí, ¿no? Pero no estoy pensando, no estoy diciendo, sino que esté en vuestro DNI, ¿no? Entonces, ok. Pero habrá más de uno que a algunos no le preguntaron, digamos, ¿no? Entonces, además que es un dato muy indirecto, ¿no? Como dijo Julio, finalmente quien decide son los familiares a veces. Uno puede dejar la expresión y la voluntad de que diga sí, pero la familia dice que no y asunto solucionado, ¿no? Entonces, miren, de eso se trata, de buscar la evidencia objetiva, es decir, un dato estadístico que sustente por qué. Y entonces ambos datos son válidos, no es que no sirva el dato del DNI. Lo que pasa es que una información es más precisa que la otra. Pero igual, si por ejemplo me dice que solamente el 40% de la población tiene en su DNI que quiere donar órganos, es un problema desde ya. ¿Sí o no? Claro que sí. No es lo mismo que sea el 80 o 90. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se espera que los seres humanos, los ciudadanos, donemos órganos o no donemos órganos? ¿Qué se espera de los ciudadanos? ¿Qué nos dice Gary Nina? Sí, doctor. Yo pienso que no se debería esperar porque al momento de esperar estamos siendo pasivos. Creo que debemos ser más activos y concientizar a las personas, porque esperar es estar ahí Claro. pasivos sin hacer nada. La pregunta es, ¿qué esperaríamos? ¿Esperaríamos que todos donemos órganos o que nadie dona órganos? ¿Qué es lo inherente a la naturaleza del ser humano? Esa es la pregunta. Lo inherente al ser humano es ayudar, y por el hecho de ayudar, pues, lo ideal sería que todos donen órganos. ¿Ok? Salvo que haya pues una religión, una creencia religiosa que a veces es mucho más fuerte que eso, ¿no? Pero en general se espera que la gran mayoría de ciudadanos podamos donar órganos. Y tal vez es un tema de educación, de información, de comunicación. Pero lo cierto, el encontrar esos datos estadísticos que son negativos nos están mostrando un estado de insatisfacción en la realidad. Algo que no debería ser, pero que es. Y a todo eso que estamos hablando ahorita, le estamos llamando, y se debe llamar, el arte de problematizar. Y que termina mostrando datos objetivos de que el problema existe en la realidad. Entonces, miren, jóvenes, para el tema que ustedes van a identificar, tienen que hacer lo mismo. Decir, ¿por qué pienso que este es un problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que debería ser? ¿Cómo debería ser esto? Y finalmente, deben preocuparse en identificar un dato estadístico que muestre que el problema realmente existe en la realidad. Este problema, este dato estadístico, puede tener diferentes fuentes. Puede tener estudios previos, puede tener fuente en algunos artículos,
Puede tener en algunas publicaciones del INEI, no hay para todo en el INEI, por cierto, para algunas sí. Pueden encontrarlo tal vez en una tesis previa que alguien hizo y tienen una información. Pero eso sí, esta información tiene dos niveles. Uno, el contexto nacional e internacional, el contexto global, digamos. Pero el más importante es el dato estadístico para la realidad donde usted va a hacer el estudio. Me explico. Por ejemplo, si yo hiciese el estudio, o algunos de ustedes hiciese ese estudio de la donación de órganos, podría tener datos a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional. Pero ¿qué pasa si usted va a hacer el estudio en la ciudad del Cusco? Entonces tiene que buscar información para la ciudad del Cusco, es decir, para el lugar donde va a hacer el estudio. Y en algunas ocasiones ese dato no existe. E incluso eso motiva que en algún momento tengamos que hacer un estudio exploratorio, ¿no? Para poder generar ese dato, esa información que me permita sustentar de que el problema existe en la realidad. Una vez que eso esté claro, ya prácticamente ustedes han identificado el problema de la investigación. Lo que viene solamente es cumplir pasos de formular el problema, formular el objetivo, formular la hipótesis, hacer el marco teórico. Todo eso es solamente saber seguir instrucciones. Pero que tienen de base que ustedes tienen que leer mucho acerca del problema que requieren o que desean investigar. Porque miren, formular o preguntar, ¿no?, sobre estos hechos es fácil. Y la investigación no es formular o preguntar. La investigación se basa en el arte de problematizar. Muy bien. Y por eso es que estoy cambiando porque en el anterior esquema era fundamentación del problema. En el esquema actual hablamos del planteamiento del problema. Entonces, todo lo que corresponde al arte de problematizar tiene que ver con el punto 1.1, que es el planteamiento del problema. Luego de eso viene preguntar, que tiene que ver con la formulación del problema, y encontrar respuestas tiene que ver con el desarrollo de la investigación. Entonces, lo más importante, no se olviden jóvenes, es el arte de problematizar. Entonces, tienen que estar preguntándose por qué es importante lo que ustedes pretenden investigar. ¿Qué les motiva? Y ahí sí yo voy a preguntar y preguntar y preguntar. ¿Ya? Y en eso sí, yo hago las veces, como digo siempre, de abogado del diablo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Estamos calentando motores, como quien dice. Doctor, disculpe. Sí, dígame. Respecto al tema de mención acerca de la donación de órganos, Sí, aparte de lo dígame. que Julio y mis otros compañeros, ¿qué otros puntos podríamos de repente hallar como datos fidedignos? Podría usted ser más específico, tal vez, por ejemplo, ¿no? Cuando María Julia dijo es en general, pero podría yo abocarme, por ejemplo, la donación de riñón, que es lo más usual y lo más requerido, ¿no? Y entonces hay información mucho más específica en las unidades que tienen que ver con este programa, porque hay un programa también para eso, ¿no? ¿Qué otra más? Seguramente hay por ahí, pero hay que ubicarla y hay que identificarla, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces nos damos cuenta de que qué información
analizando, pensando, o a veces leyendo estudios previos donde sustentan por qué han hecho la investigación, que tiene que ver con la fundamentación o el planteamiento del problema. De hecho, seguramente más de uno va a buscar y va a encontrar algunas tesis similares o parecidas. Y ahí también pueden encontrar que otro tipo de información sería razonable. ¿Sí? Y la idea no es copiarse, la idea es, de lo que uno lee, ver qué es lo mejor que saca, ¿no? Ahora, es probable que algunos estudios, algunas tesis no tengan ese dato, ni lo hayan pensado, y están aprobadas. Ah, está, es cierto, pero no es lo que corresponde a un proceso de investigación científica, ¿no? Por eso aquí estamos dando las pautas de cómo va a ser ese proceso, ¿no? Yo, terminando la sesión, les voy a alcanzar este anexo. ¿Dónde están el esquema? Esto nos va a ayudar a algunas cosas. Entonces, vamos a pedir a Johann Sebastián que pueda dar la lectura, por favor, hasta el tercer párrafo. Se propone el siguiente modelo de proyecto de investigación cuantitativa y cualitativa. Sin embargo, se podrá realizar modificaciones de acuerdo a las características de la ciencia que cultiva cada escuela profesional. La forma. Los proyectos de investigación se presentan en hoja A4, con márgenes de 2.5 centímetros del lado derecho y 3.5 lado izquierdo. Margen superior 2.5 centímetros y margen inferior 2.5 centímetros. Debiendo figurar el número de página al lado superior derecho. El tipo de letra es Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio, justificada. No se debe incluir las denominaciones de la escuela, no del autor en el encabezado de las páginas del proyecto de investigación. Entonces, si alguien quiere, ahí están las indicaciones, ¿no? Oficialmente ahí están las medidas que debe tener en la hoja A4, Times New Roman, doble espacio, justificada, ¿correcto? Y una cosa que a veces algunos estudiantes, tesistas cometen es, en la parte superior, como sello de agua, en la parte inferior le ponen el título de la investigación, le ponen su nombre para que quede grabado en la tesis, ¿no? No tienen por qué hacer eso, ¿no? Y ahí están las indicaciones. Pero, justamente este documento que le vamos a mostrar tiene en la segunda página, en el anexo 2, el esquema que vamos a utilizar para elaborar nuestro proyecto de investigación. Dice proyecto de investigación cuantitativa, tiene una portada, tiene un índice, tiene ¿cuántos capítulos? Capítulo 1, introducción, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, método. ¿Qué más tiene? En el capítulo 1 está el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, objetivos de investigación, delimitación del estudio. El marco teórico tiene antecedentes del estudio, antecedentes internacionales, nacionales, bases teóricas. Y lo que tenemos que hacer es cumplir con este esquema. No es que esté bueno o malo, es el esquema que ha asumido la escuela profesional. Lo que sí, yo he hecho algunos pequeños ajustes, porque en el reglamento de grados y títulos, por ejemplo, me parece que esta P está con mayúsculas. ¿Sí? Y ese es un error, porque no tiene por qué estar en mayúscula. Las reglas de redacción nos dicen que tiene que estar en minúscula. Por lo tanto, formal y oficialmente, de donde van a sacar este esquema, va a ser de este anexo 2, de esto que les estoy alcanzando yo el día de hoy. Muy bien. Y dice que empieza con la portada.
¿correcto? Y entonces vamos a entrar a la portada, que también se los voy a alcanzar. Como ha cambiado el logo, entonces hay que hacer algunos cambios a esta propuesta. Anteriormente existía, y esto es para la nostalgia de muchos de ustedes, ¿no? No sé si es nostalgia. ¿Qué nos dice Gracie Odalis? Presente, doctor. ¿Extraña ese logo o le gusta el nuevo logo? Me agradaba más el anterior, doctor. Ok. Pero bueno, entonces para la nostalgia de Gracie y algunos más. Pero en realidad no es un tema que nos agrade o no, pues ya hay un logo y me parece más moderno, pero son puntos de vista, no tenemos por qué estar de acuerdo en eso, ¿no? Pero finalmente ha sido una decisión. Entonces, anteriormente, incluso estaba aprobado por resolución, ¿no? Voy a sacar de aquí, les he presentado una que no debía, vamos a ver. Ok, no, ajá, me equivoqué. Vamos a ver, aquí está. Wow. Ok. Muy bien. Entonces, yo, esta noche misma, cada uno de ustedes, basado en esta carátula que ha sido reconocido oficialmente y no hay otra que lo haya reemplazado, vamos a hacer nuestra carátula de nuestro proyecto de investigación. Entonces, seguramente en algunos días, en algunas semanas, ya va a salir el nuevo formato carátula. Mientras tanto, vamos a utilizar este de aquí. Universidad Andina, Facultad de ¿correcto? Carrera profesional de... tienen que cambiar, no es carrera. Tienen que poner escuela profesional. Y le ponen... Y ya está. Miren, ahí les dice qué tamaño de letra tienen que utilizar. ¿Sí? En este caso estaba con Arial. Y lo vamos a hacer con Arial. A pesar que la norma dice que todo tiene que estar. Pero bueno, podemos cambiar. Lo vamos a hacer, salvo lo que dice Universidad Andina, todo lo demás lo vamos a hacer con New Times Roman. ¿Ya? Aquí ponen el título, todo en mayúsculas, sin comillas, nada. ¿Sí? Y me van a cambiar este cóndor con el nuevo logo. Aquí no son bachilleres y entonces no van a llenar nada, más bien lo van a borrar. Y aquí van a poner primero los apellidos y el nombre. Y le van a poner para optar el título profesional de médico cirujano. Así me van a poner. ¿Ya? Como todavía no tienen asesor, me van a poner doctor Juan Pérez Pérez. Es deseable que desde ya puedan buscar un asesor que sea experto o especialista en el tema que ustedes van a investigar. Y luego aquí miren, la ciudad y el año. Es solamente para llenar. ¿Sí? Entonces, por favor, eso es algo que tiene que estar ya para la siguiente clase. Y que la delegada deben enviarle su carátula y el contenido a más tardar para el día lunes a las 10 de la mañana. La delegada al mediodía a más tardar me está enviando a través de mi correo de la institución, ¿no? De cada uno de ustedes su carátula. Si no tienen un título o tienen 2, 3 ideas, pónganle la idea que en este momento es más relevante. Luego pueden cambiar, claro que sí, pero lo que quiero es que ya tengan la carátula hecha. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, una pregunta, disculpe.
Por ejemplo, en el Sí. reglamento que nos pasó ayer, nos menciona incluir en el nombre del autor, en este caso nos menciona incluir, por ejemplo, código ORCID. ¿A qué se refiere con ese código? Tal vez, disculpe. El código de ORCID. Sí, doctor, ¿a qué se refiere con ese ¿Aló? código? Ya. Sí, Sí. En el código, casi ningún docente tiene ese código a nivel internacional. Entonces, no. No. Pero si hubiese, después del asesor, abajo le pone el número de código. doctor, Basado en el disculpe. nuevo reglamento, en los días siguientes nos van a dar una nueva actualización. Se lo escucha entrecortado, doctor, disculpe. Lo que usted está preguntando. No, está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, No hay. justo cuando usted Sí. me escucha, cuando estaba mencionando sobre el código Sí. ORCID, se le entrecortó y no pudimos escuchar qué teníamos que colocar, por favor. Había dicho que me parece que muy poquísimos docentes pueden tener ese código ORCID. Y si hay el docente, bueno, si no lo tienen, no ponen el código ORCID. Y lo que ponen ahí es que el docente tuviese, entonces ponen el nombre del asesor, abajo de eso ponen el código. Correcto. Ponen el código ORCID. Está bien, doctor, muchas gracias. Entonces, ahora, una cosa, aquí en el asesor, es cierto, entre nosotros y la población de cariño nos dicen doctor, pero aquí tenemos que poner el grado académico. Si el asesor es magíster, se pone magíster. Si es doctor, ponen doctor. Pero si no tiene ese grado académico, solamente ponen el nombre. ¿Correcto? La gran mayoría son magísteres, no todos. Pero aquí se refiere a grados académicos. Pero si yo sé que no tiene el grado de doctor y le pongo doctor, no está bien. Puede ser observado por el comité que recibe los documentos. Y lo que le hacen es devolver para que cambies. ¿Sí? Muy bien. Y para terminar, es que volvemos al esquema que estaba manejando y me van a hacer el índice. ¿Sí? Entonces, el índice va a ser más o menos así. La segunda página. Van a tener que poner un título. Lo van a tener que centrar. Y de hecho que no va a haber portada. Pero eso sí, va a tener que haber la identificación de la página. Es mejor que esto de la página, todo eso lo hagan en un formato especial para hacer índices o contenidos que hay en el Word. Un programa específico del Word para hacer este tipo de cosas. Para que no les ocurra lo que me está ocurriendo ahorita. Pero más o menos. Entonces, ¿qué van a hacer? Índice. Le van a poner sus lineecitas. El índice, jóvenes, no es una página en sí, sino van a poner números romanos en minúscula y corresponde a la I. ¿Dónde empieza la numeración? Aquí. Este programita que les digo, les va a centrar para que todo esté alineado. Si no, se les va a ir, miren, cuando no está con ese programita, está a un lado y a otro. Y lo otro, me tienen que respetar todo lo que es el alineamiento. En el esquema que está en
En el reglamento no está alineado. Estos dos de aquí, por ejemplo, están pegados y no está bien. Tiene que haber un orden en la forma que pregunto. Y me tienen que copiar exactamente todo igual hasta esto de aquí. Y todo eso tiene que entrar en una página. Ojo, en una página, pero doctora, está en una hoja y un poquito más. Lo que pasa es que esto que está aquí del 1.1, 1.3.1 al 1.3.5 no lo van a colocar en el índice para que todo entre y lo van a hacer a un espacio, no a los dos espacios. Hay algunas páginas en las cuales va a disminuir el espacio y va a disminuir el tamaño de la letra. Esos son los aspectos que escapan a la regla. Todo lo demás, y ojo, ¿todo esto en qué? ¿En qué tipo de letra? New Times Roman. Entonces, para el lunes tienen que hacer la carátula y tienen que hacer esto del índice, ¿no? Técnicamente, de acuerdo a las normas de Vancouver, debería ser ¿qué cosa? Contenido. Técnicamente debería, o sea, porque alguien va a leer, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo? No se cumple lo que dice la norma de Vancouver, pero bueno, pues vamos a respetar. Y tampoco se habla de, aunque aquí está como referencias, ¿no? Está muy bien ahí, está como referencias. Algunos lo colocan como bibliografía, no. El concepto es referencias bibliográficas. Pero esta es una discrepancia que hay con las normas de Vancouver. Pero bueno, hay que respetar lo que está establecido. ¿Qué otra cosa más? El día lunes, para ya terminar, tenemos el control de lectura del capítulo 1 de Hernández, de la nueva versión. Por única vez yo se lo puedo alcanzar mañana, el capítulo 1 escaneado, pero a futuro tendrán que adquirir o ver el mecanismo por el cual ustedes tengan esta información para los controles de lectura. ¿Qué más? Sé que han leído las normas del reglamento de grados y títulos, y eso es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y quiero que me hagan una presentación en PowerPoint a modo de lo que sería un mapa conceptual o esquemático respecto al proceso que tienen que seguir primero para inscribir el tema de tesis, hacer la investigación y todo lo que significa el trámite hasta la sustentación, ¿no? Eso puede ir de repente en unos 4 o 5 láminas. Es un trabajo individual para que quede claro con ustedes en qué consiste el proceso. Por cierto, cada cosa para el día domingo, el lunes a más tardar, les estoy mandando toda la información, pero solamente para que ustedes vean en este curso, cada cosa que ustedes van haciendo, se va. Entonces, en el sílabo está aquí, miren. Aquí está. Hemos dialogado sobre el sílabo. Revisa y elabora una presentación sobre el reglamento de grados y títulos. Entonces, esto tiene una puntuación, por decir, tiene 2% de la nota, pero tiene una valoración. O sea, cada cosa que ustedes van haciendo, igual, elaboran la carátula y el índice del proyecto de investigación. Los voy a verificar. Esto no tiene nada que ver con la calificación del esquema que les he mostrado ayer. No, esto es solamente si ya presentan. Pues tiene otra puntuación, pero van sumando. Y también a la vez están avanzando en la elaboración de vuestro proyecto de investigación, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Gustoso de poder. Doctor, ¿Ya encontraron su libro? ¿Alguien ya compró su libro, Bamba?
Doctor, justo hoy pasé por la USAC y lo encontramos en PDF y lo dejé en un lugar y les dije a mis compañeros para que puedan ir y incluso les hice precio. Así que espero que sí vayan hoy o ¿Cómo? mañana. O sea, Bueno, ¿has mañana. encontrado un PDF? Sí, doctor, el de la Wow. sexta edición. No, no. Entonces, Otra edición. este, La sexta edición lo puedes dejar en el internet nomás. Hay una, esa sexta edición es del año 2014. Hay una edición que es del 2018, que en Yo lo realidad es tengo. una primera sí, edición. ya, entonces, bueno, donde fui, doctor, casi todas tenían la sexta edición. Voy a ir a preguntar No, tiene entonces que entrar mañana. donde venden libros Ajá, y ahí preguntan. La versión del 2018, el último del libro. Bremer, 2018. sí, Bremer, ¿usted logró Se conseguir? lo- Sí, doctor, se los voy a mandar a mis compañeros hoy día, en un momento. Ok. ¿Pero tienes Gracias, en Brian. PDF? Sí, doctor, en PDF, del 2018. Wow, mándamelo a mí más, pues. Ya, doctor, te lo mando yo Manda por al WhatsApp. grupo. Sí, doctor, Ya. una pregunta, Ese doctor. PDF de imágenes, doctor. Doctor, No, disculpe, yo lo que iba a hacer es escanear el libro. doctor, una pregunta. Sí, Respecto al sí. índice, doctor, no vamos a considerar, por ejemplo, el problema general que vendría a ser 1.2.1, eso no, ¿verdad? No, O sea, no, sí, consideran todo lo demás, menos eso que le estoy diciendo. ya, Solo esos convención, puntos relevancia de social. la justificación. Ya, doctor, Esos, ya. solo los puntos de la justificación no lo consideran. Sí, de acuerdo. Doctor, Pero está muy bien, Bremer. Esa es la forma que quiero que pregunte. Roy Sí, Lee. no me olviden de mí. Roy Lee, ¿está ahí? Doctor, Sí, ¿quiere preguntar algo? no, no se olvide de enviarnos el sílabus. Ah, no, sí, lo que pasa es que estoy pues replanteando, ¿no? O sea, yo ya tenía basado en el anterior esquema, ¿no? Entonces, no se preocupe del sílabo ahorita, preocúpese en qué cosa, en leer para ver cuál es su problema de investigación, preocúpese en hacer su carátula y su índice, preocúpese en leer el reglamento, y el sílabus el lunes va a estar a más tardar con todos los instrumentos que le voy a dar, entonces le va a faltar tiempo para todo lo que le voy a enviar. Entonces, usualmente eso no ocurre conmigo. Yo el primer día, los que han sido mis alumnos saben que el primer día les entrego todo el material, ¿no? Pero esta vez, por estos cambios que ha habido, no me ha permitido hacerlo así, ¿no? Así, Anet, creo que quería hablar. Sí, doctor, era también justo lo que acaba de decir, que sobre todo nos envíen los anexos para poder hacer la tarea para el lunes, por favor. Eso sí le voy a enviar ahorita mismo. Eso le voy a enviar ahorita mismo. Gracias, doctor. Sí, sí, no, qué ocurrencia. Muy bien, espero que ya estén con el tema, ¿sí? Dígame. Sobre el título de investigación, doctor. Sí. ¿Este título va a ir en mayúscula, en comillas? ¿Cómo es que...? Está no va en mayúscula, lo voy a poner nuevamente, ¿ya? Lo voy a poner nuevamente. Doctor, ¿se puede tener acceso a esta carátula en la plataforma virtual o de la universidad? No, me parece que ya lo han sacado, pero mientras tanto vamos a usarla con las correcciones o los ajustes que hemos planteado. Yo se lo voy a enviar esta carátula, no es que no, yo se lo voy a enviar ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Ingrese el título de su tesis, Arial 16 mayúsculas. Entonces, hemos dicho que va a ser en Newton Roman. Entonces, usted le va a cambiar el tipo de letra, pero va a ser, y no dice que sea con comillas, nada. Entonces, supongamos, actores asociados a la no donación de órganos en la ciudad del Cusco 2021. Entonces, como resulta un poco grande, entonces lo que voy a hacer es mover esto un poquito y para que esté ajustado, ¿sí? Y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Entonces no se olvide, yo le voy a alcanzar ahora este formato
y les voy a alcanzar el formato donde está el esquema. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la asignatura, yo les voy a proveer toda la información posible para que ustedes sea más rápido. Igual cuando planteen, hagan el planteamiento del problema, les voy a decir qué partes tiene y cómo deben hacerlo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es leer, leer, leer. Y si leen, no va a haber problemas. Más preguntas. Doctor, disculpe, en la carátula que nos ha mostrado está el cóndor y abajo dice UAC. Pero en el nuevo logo, doctor, ese UAC no tiene, creo. Por eso, nuevamente, he dicho que ese logo del cóndor lo vamos a cambiar con el nuevo logo. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Y hemos dicho que ahí dice carrera y hay que ponerle escuela profesional. Y hemos dicho que no va a ir en Arial, sino va a ir en New Times Roman. Entonces, para esas cosas no hay que pensar mucho, solamente hay que saber seguir instrucciones. Y no está mal que me lo preguntes, te agradezco, Iván. Pero si tienen una duda como la que ha planteado Iván, me lo preguntan, por favor. Porque a veces, en esas detalles que parecen insignificantes, es necesario a veces hacer una aclaración, porque tal vez no se explicó bien o no se entendió bien, o tal vez ese rato Iván dormitó un poquito o se fue al servicio, cualquier cosa pudo haber ocurrido. ¿Sí? Es un decir lo que estoy diciendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces, si Anet, ¿lograste conversar con la señorita Cristel? Doctor, sí, hablé con la señorita Kelly, que es la secretaria, ya le envié el correo, me dijo que le escriba un correo institucional, ya lo envié, me dijo que ni bien la escuela del visto bueno me lo iba a hacer saber, pero de que sí correspondía, si ambas partes estábamos de acuerdo. Ok. Yo me olvidé, la verdad, porque tenía mucho trabajo, pero de todas maneras el lunes a primera hora voy a llamar. ¿Ya? Ok, doctor, igual yo le aviso si me Está dan bien. alguna Cualquier respuesta. cosa. Muy Gracias, bien, doctor. jóvenes. Como dicen, that's